Vivimos en tiempos donde la mentira no siempre se presenta como algo oscuro o repulsivo. Muchas veces llega envuelta en apariencia de luz con palabras dulces que suenan convincentes, pero que tienen un propósito: desviar tu corazón de la verdad. El engaño espiritual es más peligroso que cualquier amenaza externa, porque se disfraza de piedad, usa el lenguaje de la fe y pretende imitar la voz de Dios. Jesús mismo advirtió en el Evangelio, según Mateo capítulo 24, versículo 4, «Mirad que nadie os engañe». Estas palabras no fueron dirigidas solo a los discípulos, sino a cada generación que busca caminar en la verdad. Reconocer el engaño espiritual y permanecer en lo que Dios ha revelado no es una opción. Es cuestión de vida o muerte para nuestra fe. Por eso, hoy comparto contigo 15 claves esenciales que actúan como lámparas encendidas en medio de un mundo lleno de sombras, para que no caigas en trampas disfrazadas de luz y permanezcas firme en la verdad que libera. Clave 1. Examina todo con la palabra de Dios. La base de todo discernimiento espiritual se encuentra en un principio claro. La palabra de Dios es la regla suprema de la verdad. El apóstol Pablo enseñó en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto significa que no hay enseñanza, profecía ni revelación que pueda estar por encima de lo que ya fue revelado en la Biblia. Por eso, si alguien trae un mensaje nuevo o diferente, lo primero que debemos hacer es confrontarlo con lo que está escrito. La historia muestra que muchas herejías comenzaron con hombres o mujeres que decían tener una revelación especial, algo que nadie más había recibido. Sin embargo, cuando ese mensaje se comparaba con la Biblia, se encontraba que estaba distorsionado o incompleto. Satanás siempre busca sembrar dudas sobre la palabra, tal como lo hizo en el Edén al decirle a Eva, «Con que Dios os ha dicho». Por eso, examinar todo con la Escritura no es un capricho religioso, sino un escudo contra la manipulación espiritual. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, su respuesta constante fue, «Escrito está». No apeló a su experiencia personal ni a su autoridad como hijo de Dios, sino que se sometió al poder de la palabra. Con eso, nos enseñó que la verdadera victoria espiritual no depende de argumentos humanos, sino de la fuerza inmutable de lo que Dios ya ha dicho. El engaño espiritual pierde poder cuando alguien tiene el hábito de preguntar, ¿dónde está eso en la Biblia? Un ejemplo práctico de este principio es el Evangelio de la prosperidad desmedida. Muchos predicadores afirman que Dios quiere que todos sean ricos y usan versículos aislados para respaldar su mensaje. Pero cuando se examina toda la Escritura, se descubre que Jesús dijo, «No podéis servir a Dios y a las riquezas». Mateo capítulo 6, versículo 24. Y Pablo advirtió que raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10. Allí es donde la palabra desenmascara el engaño. El creyente que conoce la Biblia no es fácilmente movido por palabras dulces o discursos emocionales. En el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, se habla de los bereanos, quienes escuchaban a Pablo con disposición, pero luego examinaban cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. Ese es el modelo de una iglesia madura: recibir con gozo, pero validar con la palabra. La fe no es ingenuidad, es confianza fundamentada en la verdad revelada. La palabra de Dios también nos protege de profecías falsas. Hay quienes dicen hablar en nombre del Señor, pero cuando su mensaje no se cumple o contradice la doctrina bíblica, se revela que no viene de Dios. Jeremías capítulo 23 describe a profetas que hablaban visiones de su propio corazón y no de la boca de Jehová. El pueblo fue engañado porque no comparaba lo escuchado con lo que ya estaba escrito en la ley y los profetas. En la vida diaria, examinar todo con la Biblia significa que antes de aceptar una doctrina, una práctica espiritual o incluso una costumbre religiosa, debemos preguntarnos, ¿qué dice Dios al respecto? Por ejemplo,
Si alguien enseña que podemos llegar al cielo por nuestras obras, la Escritura responde con claridad: por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Esa simple confrontación nos libra de caer en un evangelio falso. No podemos ignorar que vivimos en tiempos donde la información circula a gran velocidad. Hay sermones, videos, libros y mensajes por todas partes, y no todo lo que se presenta como cristiano es bíblico. Por eso, la única manera de no ser arrastrados por cada viento de doctrina es tener un conocimiento sólido de la palabra. Así como un experto en billetes falsos reconoce una falsificación porque ha estudiado con detalle los billetes verdaderos, así también el cristiano que conoce la Biblia detecta el engaño con rapidez. El diablo no teme a la emoción humana ni a las grandes multitudes, pero tiembla ante un Hijo de Dios que conoce y aplica la Escritura. Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Esa libertad no proviene de sentimientos pasajeros, sino de la convicción firme de que lo que Dios dijo es inmutable. Por eso, la clave número 1 es el fundamento de todas las demás. Si no conocemos la palabra, cualquier otro consejo espiritual puede desviarnos. En conclusión, examinar todo con la Biblia no significa vivir con sospecha permanente, sino con discernimiento saludable. La palabra es como una lámpara en la oscuridad que ilumina el camino y revela los obstáculos escondidos. Cada vez que enfrentes un mensaje nuevo, una práctica rara o una enseñanza confusa, recuerda hacerte la pregunta esencial: ¿qué dice la Biblia? Allí comienza la victoria sobre el engaño espiritual. Clave 2. Conoce el carácter de Cristo. El engaño espiritual tiene un disfraz muy efectivo. Aparenta ser santo, pero en lo profundo niega lo que Jesús enseñó y vivió. Por eso, una de las armas más poderosas para no caer en confusión es conocer a fondo el carácter de Cristo. Cuando alguien te presenta una enseñanza o un camino que no refleja lo que fue Jesús en la tierra, tienes una señal clara de que algo anda mal. La verdad no se mide por la elocuencia del predicador ni por la emoción que provoca, sino por cuánto se parece a Cristo en humildad, amor, obediencia y santidad. Y Jesús mismo dijo en Juan capítulo 10, versículo 14, «Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen». Esa relación de conocimiento no se refiere a información superficial, sino a intimidad. Conocer a Cristo es observar cómo trató a los pecadores, cómo enfrentó la tentación, cómo respondió a la injusticia, cómo se humilló lavando los pies de sus discípulos. Cuando un movimiento o líder espiritual refleja lo contrario, arrogancia, manipulación, codicia, queda en evidencia que no es guiado por el verdadero pastor. En la tentación del desierto, el enemigo intentó que Jesús usara su poder de manera egoísta, convertir piedras en pan, lanzarse desde el pináculo para demostrar quién era, postrarse para recibir reinos. Pero Jesús rechazó todo, mostrando un carácter de dependencia absoluta del Padre. Ese mismo carácter debe ser nuestra brújula. Cuando alguien nos anima a buscar poder, fama o dominio en lugar de obediencia y servicio, sabemos que esa dirección no viene de Cristo. El apóstol Pablo resumió este principio en Filipenses capítulo 2, versículo 5. «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús». Conocer a Cristo no es solo admirarlo, es imitar su manera de pensar. Cristo no buscó ser servido, sino servir. No buscó ser exaltado, sino entregar su vida. Cada enseñanza que alimenta el orgullo personal, el deseo de controlar a otros o la autosuficiencia, contradice el corazón de Jesús. El carácter de Cristo también se manifiesta en la verdad. Jesús no tuvo miedo de confrontar a los fariseos cuando distorsionaban la ley, ni de hablar con firmeza cuando veía injusticia. El engaño espiritual suele esconderse en discursos que evitan el arrepentimiento, que nunca llaman al cambio de vida. Pero Jesús, aunque lleno de gracia, siempre habló con claridad. Vete y no peques más. Juan capítulo 8, versículo 11.
Quien enseña sin confrontar el pecado no refleja al Maestro. Otro rasgo esencial del carácter de Cristo es la compasión. Él tocó al leproso, lloró con los que lloraban, alimentó a las multitudes y abrazó a los niños. El engaño espiritual, en cambio, tiende a endurecer el corazón, a despreciar al débil y a glorificar solo a los fuertes. Si un mensaje no te conduce a la misericordia y al amor práctico, se aleja del carácter de Jesús. La verdadera espiritualidad no consiste en palabras bonitas, sino en corazones transformados que aman como Él amó. Conocer a Cristo también implica discernir su obediencia. Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 34, «Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra». El Hijo de Dios vivió para obedecer al Padre, incluso hasta la cruz. Cualquier enseñanza que minimice la importancia de obedecer los mandamientos de Dios, que relativice el pecado o promueva libertades carnales, está en abierta contradicción con Cristo. El verdadero discipulado siempre nos lleva a rendirnos a la voluntad de Dios. En la historia de la Iglesia, muchos fueron engañados porque admiraron dones espirituales, pero olvidaron examinar el carácter. Un líder puede predicar con poder y hasta hacer milagros, pero si en su vida se manifiesta avaricia, manipulación o falta de amor, está mostrando un espíritu distinto al de Cristo. Jesús advirtió en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, que muchos dirán, «Sí, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros», pero Él les responderá, «Nunca os conocí». La clave es clara. Lo que cuenta no es lo espectacular, sino lo que refleja su carácter. Conocer a Cristo no se logra en un día. Es el fruto de caminar con Él en oración, meditar en los evangelios y dejar que su espíritu moldee nuestro corazón. Cuanto más lo conocemos, más fácil es identificar lo que no proviene de Él. Así como una oveja reconoce la voz de su pastor en medio de muchas voces, el creyente reconoce lo auténtico porque ha pasado tiempo en la presencia del Maestro. El engaño espiritual puede usar palabras bíblicas, música inspiradora y gestos impresionantes, pero nunca podrá imitar genuinamente el carácter de Cristo. Ese es el filtro más seguro que tenemos. Si lo que escuchas o ves no refleja la humildad, la verdad, la compasión y la obediencia de Jesús, aléjate. La verdad siempre se parece a Cristo. El engaño siempre busca reemplazarlo. Clave 3. Discierne los frutos, no las apariencias. Jesús fue directo cuando dijo en Mateo capítulo 7, versículo 16, «Por sus frutos los conoceréis». Esta declaración es una advertencia contra el engaño espiritual. No basta con mirar lo que alguien aparenta, sino que hay que observar lo que produce en su vida y en la de quienes lo siguen. El verdadero carácter espiritual no se mide por palabras bonitas ni por discursos elocuentes, sino por el fruto visible que brota con el tiempo. Así como un árbol malo no puede dar buen fruto, un corazón corrupto tarde o temprano revelará lo que realmente es. Las apariencias pueden seducir. Hay líderes que saben hablar con carisma, que proyectan autoridad y que incluso realizan actos sorprendentes. Sin embargo, detrás de esa fachada puede esconderse orgullo, avaricia o manipulación. La apariencia convence rápido, pero el fruto necesita tiempo para ser evaluado. El engaño espiritual se disfraza para impresionar a primera vista, pero quien tiene paciencia y mira los resultados descubre la verdad. Un ejemplo claro lo vemos en los falsos profetas de la antigüedad. Muchos lograban cautivar al pueblo con mensajes que prometían paz y prosperidad, cuando en realidad Dios estaba advirtiendo juicio. Jeremías capítulo 23. Denuncia cómo los falsos profetas hacían soñar mentiras y fortalecían las manos de los malos. El fruto de su mensaje era un pueblo que se alejaba más de Dios, aunque la apariencia fuera de religiosidad. Eso nos enseña que la señal de lo verdadero no es cuánta gente escucha, sino hacia dónde conduce esa enseñanza. En la vida cotidiana, este principio también aplica. Hay personas que aparentan espiritualidad en público, pero en su hogar son iracundos, deshonestos o indiferentes. El fruto se ve en la manera de vivir, en la forma de tratar a la familia, en cómo se maneja el dinero,
en el respeto hacia los demás. El engaño espiritual no puede sostener una vida íntegra porque su raíz no está en Cristo. El fruto, por más que se intente ocultar, siempre terminará saliendo a la luz. Discernir frutos también significa mirar el impacto en la comunidad. Una enseñanza verdadera edifica, une y fortalece la fe de los creyentes. En cambio, el engaño produce división, contiendas y desconfianza. Pablo advirtió en Gálatas capítulo 5 sobre las obras de la carne: enemistades, pleitos, celos, iras, disensiones, herejías. Esos son frutos visibles que muestran que el origen no es el Espíritu Santo. En contraste, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El engaño espiritual se aprovecha de los que solo ven lo superficial. Por eso, muchos son arrastrados por iglesias que prometen prosperidad inmediata, pero con el tiempo terminan vacíos, manipulados y con la fe debilitada. El fruto de esos movimientos no es santidad ni amor genuino, sino personas heridas y desilusionadas. Esa es la razón por la que Jesús nos mandó a no juzgar según las apariencias, sino a hacer un juicio justo. Juan capítulo 7, versículo 24. Otro aspecto importante es que los frutos no son solo individuales, sino también doctrinales. Si una enseñanza lleva a justificar el pecado, a torcer la gracia, o a despreciar la cruz de Cristo, ese es un fruto podrido. La verdad siempre produce transformación, humildad y un deseo profundo de agradar a Dios. Cualquier mensaje que alimente el ego y la comodidad por encima de la obediencia está enraizado en un árbol malo. El creyente que discierne frutos no se deja deslumbrar por la rapidez del éxito. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 13, en la parábola del sembrador, que hay semillas que crecen rápido, pero sin raíz. Apenas llega la prueba, se secan. El fruto verdadero se demuestra en la perseverancia, en la capacidad de resistir la prueba y en la constancia en la fe. Lo genuino no siempre es lo más espectacular, pero sí lo más firme con el paso del tiempo. También es necesario aplicar este principio a nosotros mismos. No basta con señalar falsos frutos en otros. Debemos examinarnos a la luz de la palabra. Pablo exhorta en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El creyente verdadero se preocupa por dar fruto digno de arrepentimiento, no por aparentar espiritualidad ante los demás. Discernir los frutos es un ejercicio de paciencia, humildad y firmeza en la verdad. El engaño espiritual brilla por un momento, pero los frutos lo desenmascaran tarde o temprano. Por eso, quien desea permanecer en la verdad no se guía por lo que impresiona a los ojos, sino por lo que produce vida, santidad y amor verdadero. Si los frutos no se parecen al carácter de Cristo, lo que aparenta ser espiritual no proviene de Dios. Clave 4. No te dejes llevar por señales y prodigios. Jesús advirtió en Mateo capítulo 24, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Con estas palabras, nos mostró que los milagros visibles no siempre son evidencia de que Dios está obrando. El engaño espiritual muchas veces se apoya en manifestaciones impresionantes para atrapar a los ingenuos, pero el verdadero creyente debe tener discernimiento para no dejarse llevar únicamente por lo que ve. La historia bíblica muestra que los milagros también pueden venir de fuentes oscuras. En Éxodo capítulo 7, los magos de Egipto imitaron las señales que Moisés y Aarón hicieron ante Faraón. Aunque no tenían el poder de Dios, lograron reproducir prodigios para engañar. Esto demuestra que no todo acto sobrenatural tiene origen divino. Algunos son falsificaciones que buscan validar mentiras espirituales. El pueblo de Dios debe aprender a examinar el contenido del mensaje, no solo la espectacularidad del milagro. En el mundo actual, esta advertencia es más relevante que nunca. Multitudes
persiguen movimientos religiosos solo porque allí ocurren supuestas sanidades, manifestaciones sobrenaturales o experiencias místicas. Pero cuando se examina la doctrina que enseñan, muchas veces está distorsionada o alejada de la palabra de Dios. El peligro es que la fascinación por lo sobrenatural puede hacer que las personas bajen la guardia y acepten como verdadero lo que en realidad es un engaño. Jesús nunca usó los milagros como espectáculo. Cada señal que hizo tenía un propósito: glorificar al Padre y confirmar su mensaje de arrepentimiento y salvación. Sanó a los enfermos, multiplicó los panes y aún resucitó muertos, pero siempre llamó a la fe y al cambio de vida. En contraste, los falsos profetas hacen de los prodigios su carta de presentación y muchas veces los usan para exaltar su propia imagen. Esa es una diferencia clave. El verdadero milagro apunta a Cristo, mientras que el falso apunta al hombre. El apóstol Pablo advirtió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, que el anticristo vendrá con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto significa que lo sobrenatural será una de las principales armas de engaño en los tiempos finales. Si alguien busca su seguridad en lo extraordinario, será presa fácil de la manipulación. El creyente maduro entiende que la fe no se basa en lo que ve, sino en lo que cree según la palabra. Un ejemplo práctico es cuando alguien predice el futuro con exactitud o revela detalles ocultos de la vida de las personas. Aunque pueda parecer impresionante, debemos preguntarnos: ¿qué frutos produce? ¿Conduce a la obediencia a Dios o simplemente alimenta la curiosidad y el sensacionalismo? El libro de Deuteronomio capítulo 13 enseña que si un profeta anuncia señales que se cumplen, pero después invita a seguir otros dioses, no debe ser escuchado. Lo que valida a un mensajero no es la precisión de su señal, sino la fidelidad al Dios verdadero. Es importante entender que los milagros auténticos siguen ocurriendo hoy, porque Dios sigue siendo poderoso. Pero esos milagros no son el centro de nuestra fe. Jesús reprendió a quienes solo lo seguían por los panes y los peces, recordándoles que la verdadera obra es creer en el Hijo de Dios. Juan capítulo 6, versículo 29. Cuando una iglesia o un movimiento hace de las señales su principal atractivo, corre el riesgo de sustituir el Evangelio por un espectáculo. El engaño espiritual se fortalece cuando las personas buscan más lo sorprendente que la verdad. Por eso, muchos terminan confundidos, persiguiendo experiencias sobrenaturales sin preocuparse por la santidad o el carácter cristiano. El verdadero poder de Dios no está en asombrar, sino en transformar corazones. Una vida cambiada por el Espíritu Santo es una señal más poderosa que cualquier milagro visible, porque refleja el fruto del Evangelio en acción. El creyente que no se deja llevar por señales y prodigios entiende que la fe madura no necesita espectáculo para sostenerse. Como enseña Hebreos capítulo 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción permanece firme, aunque no haya manifestaciones externas, porque se basa en la confianza en un Dios que cumple sus promesas. Las señales y los prodigios pueden ser reales, pero no son la medida de la verdad. El engaño espiritual usa lo sobrenatural para impresionar, mientras que el verdadero evangelio usa la palabra para transformar. La clave está en mantener los ojos puestos en Cristo, no en los milagros. Si el mensaje no está enraizado en la Escritura y no conduce a la obediencia a Dios, entonces, aunque esté acompañado de prodigios, no proviene del Espíritu Santo. Clave 5. Vigila la motivación del corazón. El engaño espiritual no siempre empieza afuera, muchas veces comienza en lo más íntimo, en las motivaciones del corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9, declara: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?». Esta advertencia nos recuerda que incluso nuestros propios deseos pueden llevarnos a justificar prácticas o enseñanzas que no provienen de Dios. Por eso, la clave para permanecer en la verdad es examinar constantemente qué nos mueve. ¿Es agradar a Dios o buscar nuestra propia gloria?
Cuando alguien busca a Dios con un corazón sincero, aunque se equivoque en algunas cosas, el Señor lo corrige y lo guía. Pero cuando la motivación está contaminada por la ambición, el orgullo o la necesidad de reconocimiento, el terreno queda listo para que el engaño entre. Muchos falsos maestros comenzaron con un deseo aparentemente bueno, pero con el tiempo, su motivación real, acumular poder, dinero o seguidores, quedó expuesta. Lo peligroso es que, mientras tanto, arrastraron a muchos con ellos. Jesús fue enfático en denunciar a los fariseos porque hacían todas sus obras para ser vistos por los hombres. Mateo capítulo 23, versículo 5. Oraban en público para recibir aplausos, daban limosnas para ser admirados y ayunaban para mostrar espiritualidad. Su motivación no era agradar al Padre, sino alimentar su ego. Eso es engaño espiritual disfrazado de piedad. Nos enseña que no basta con hacer cosas correctas, hay que hacerlas con el corazón correcto. La motivación también se revela en cómo reaccionamos cuando no recibimos lo que esperábamos. Si servimos a Dios solo para que nos bendiga económicamente, fácilmente nos apartaremos cuando lleguen las pruebas. Pero si lo servimos por amor, permanecemos firmes, aunque las circunstancias no sean favorables. Job, en medio de su dolor, declaró: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job capítulo 1, versículo 21. Su motivación no era el beneficio, sino la fidelidad. Otro ejemplo está en Simón el Mago, narrado en Hechos capítulo 8. Este hombre creyó y se bautizó, pero su corazón reveló otra intención cuando ofreció dinero a los apóstoles para recibir el poder del Espíritu Santo. Su motivación no era glorificar a Dios, sino adquirir influencia. Pedro lo confrontó diciendo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ese pasaje muestra que las motivaciones ocultas tarde o temprano salen a la luz. El engaño espiritual florece donde los corazones están dominados por deseos egoístas. Muchas falsas doctrinas tienen éxito porque ofrecen satisfacer anhelos inmediatos: prosperidad, poder, prestigio, placeres sin límites. Pero el Evangelio verdadero nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23. El contraste es claro. El engaño alimenta el yo, la verdad exalta a Dios. Vigilar las motivaciones requiere humildad para reconocer cuando nuestro corazón se está desviando. David en el Salmo 139 versículos 23 y 24 oró: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa oración nos recuerda que solos no podemos discernirlo todo. Necesitamos que Dios revele lo que está oculto en nosotros. En la vida práctica, esto significa preguntarnos antes de actuar: ¿estoy buscando agradar a Dios o impresionar a otros? ¿Quiero servir o quiero ser servido? ¿Me duele más la falta de reconocimiento que la falta de obediencia? Las respuestas sinceras nos muestran la verdadera condición de nuestro corazón. El Espíritu Santo no solo nos da poder, también nos limpia de motivaciones contaminadas para que podamos servir con pureza. El engaño espiritual pierde fuerza cuando una persona vive con un corazón sencillo. El humilde no busca sobresalir, no necesita manipular ni aparentar, simplemente sirve y obedece a Dios. Esa actitud hace que los falsos maestros pierdan atractivo, porque sus promesas vacías no seducen a alguien que ya está satisfecho en Cristo. Cuando la motivación es pura, el alma no se deslumbra con el brillo falso del engaño. Vigilar la motivación del corazón es como cuidar la raíz de un árbol. Si la raíz está sana, el fruto será bueno, pero si la raíz está podrida, tarde o temprano el fruto se corromperá. El engaño espiritual entra cuando dejamos de examinar qué nos mueve realmente. La verdad permanece en quienes buscan a Dios de corazón sincero, porque el Señor mira más allá de las apariencias y recompensa a los que lo siguen sin dobles intenciones. Clave 6. Ora pidiendo discernimiento.
El discernimiento espiritual no es una habilidad humana, sino un regalo de Dios. Por eso, la clave para no caer en el engaño es acudir constantemente en oración para pedir entendimiento. Santiago capítulo 1, versículo 5, lo afirma con claridad. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ninguno de nosotros puede confiar en su lógica o experiencia para distinguir lo verdadero de lo falso. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. El engaño espiritual es tan sutil que muchas veces usa palabras correctas con intenciones torcidas. Sin la ayuda de Dios, es fácil confundir la verdad con una falsificación. Así como un niño no distingue entre un billete verdadero y uno falso hasta que alguien lo instruye, así también el creyente necesita que el Espíritu le abra los ojos. La oración nos conecta con esa luz interior que revela lo oculto y nos muestra lo que a simple vista no podemos ver. Jesús prometió en Juan capítulo 16, versículo 13, «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Esa promesa se cumple cada vez que nos arrodillamos y pedimos discernimiento. El Espíritu Santo no solo nos recuerda lo que está escrito, sino que también nos alerta cuando algo no proviene de Dios. A veces es una inquietud en el corazón, un sentir de cautela, una voz suave que nos dice, «Esto no está bien». Esa guía es el resultado de buscar a Dios en oración constante. Un ejemplo bíblico lo encontramos en Salomón. Cuando asumió el trono, no pidió riquezas ni larga vida, sino un corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Esa petición agradó a Dios, y le fue concedida sabiduría para gobernar con justicia. Esa misma actitud debemos imitar, no buscar lo espectacular, sino la sabiduría que nos mantenga en la verdad. La oración humilde abre las puertas del cielo para recibir discernimiento. El engaño espiritual se aprovecha de la falta de oración. Una persona que no ora es como un soldado en batalla sin armadura, vulnerable y expuesto. El que ora, en cambio, está alerta, porque ha afinado sus sentidos espirituales en la presencia de Dios. Por eso, Pablo exhorta en Efesios capítulo 6, versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. La oración no es un ritual opcional, es un arma de defensa en tiempos de confusión. En la vida práctica, orar por discernimiento significa presentar cada decisión, enseñanza o situación a Dios antes de aceptarla. Si escuchas un mensaje nuevo, pídele al Señor que te muestre si proviene de Él. Si alguien se presenta como profeta, ora para que Dios confirme su autenticidad. La oración no solo protege, también nos da paz, porque nos recuerda que no estamos solos. El Espíritu Santo camina con nosotros. El discernimiento que viene por oración nos ayuda también a reconocer nuestras propias debilidades. Muchas veces, lo que parece verdad a nuestros ojos está teñido por nuestros deseos o temores. Orar abre la puerta para que Dios corrija nuestra perspectiva y nos muestre la verdad, incluso si no es la que queríamos escuchar. De esta manera, evitamos caer en la trampa de aceptar un mensaje solo porque se ajusta a lo que deseamos oír. Es importante entender que orar por discernimiento no es un acto aislado, sino una práctica continua. El engaño no aparece solo una vez, se presenta de diferentes formas a lo largo de la vida. Por eso, la oración debe ser diaria, como el alimento espiritual que mantiene fuerte al creyente. Quien hace de la oración un hábito, desarrolla un oído más sensible para la voz de Dios y no se deja confundir fácilmente por voces extrañas. El fruto de una vida de oración es claridad y seguridad. Aunque las circunstancias alrededor sean confusas y los mensajes contradictorios, el creyente que ora puede mantenerse en paz porque confía en que Dios le dará discernimiento. Esa paz es una señal de que el Espíritu está guiando. En cambio, cuando algo produce confusión, presión o manipulación, es probable que el origen no sea divino. La oración nos da ese filtro espiritual para identificar lo que realmente viene de Dios.
El discernimiento no se compra ni se hereda, se recibe en la intimidad con Dios. Orar pidiendo discernimiento es reconocer nuestra dependencia total del Señor y confiar en que Él es fiel para mostrarnos la verdad. Cuando vivimos en oración constante, el engaño espiritual pierde poder, porque estamos conectados a la fuente de la luz. Así, cada paso que damos es confirmado por la voz del buen pastor que nos guarda del error. Clave 7. Cuidado con el evangelio adulterado. El apóstol Pablo fue contundente cuando escribió en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Estas palabras nos recuerdan que el evangelio verdadero no necesita añadidos ni ajustes, y que todo intento de alterarlo es un engaño espiritual. Un evangelio adulterado es aquel que conserva una parte de la verdad, pero la mezcla con intereses humanos. Puede predicar de Cristo, pero al mismo tiempo torcer su mensaje para agradar a las multitudes o para justificar prácticas que Dios condena. Es como una medicina contaminada. Aunque conserve parte del principio activo, ya no sirve para sanar, sino que se convierte en un veneno. Por eso Pablo no dudó en maldecir a quienes pervertían el evangelio, porque sabía que las almas estaban en peligro. Uno de los adulterios más comunes es el evangelio de la prosperidad mal entendida. Este mensaje presenta a Dios como un medio para alcanzar riquezas y éxito personal, en lugar de como el Señor al que debemos obedecer. Aunque la Biblia enseña que Dios bendice, jamás promete que todos serán ricos en lo material. Jesús mismo dijo, «En el mundo tendréis aflicción». Juan capítulo 16, versículo 33. El evangelio verdadero no ofrece comodidad terrenal, sino vida eterna. Otro ejemplo de evangelio adulterado es aquel que minimiza el pecado. Se predica un Cristo que perdona, pero no un Cristo que transforma. Se ofrece gracia barata, perdón sin arrepentimiento, salvación sin obediencia, cielo sin cruz. Sin embargo, Jesús fue claro al decir, «El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Lucas capítulo 9, versículo 23. El verdadero evangelio siempre llama a morir al yo para vivir en Cristo. El engaño espiritual se fortalece cuando las personas buscan mensajes fáciles de digerir. Pablo advirtió en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. «Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas». Este es el retrato exacto de nuestro tiempo. Multitudes prefieren escuchar lo que satisface sus deseos, aunque eso los aleje de la verdad. El evangelio adulterado también puede vestirse de religiosidad extrema. Hay quienes imponen reglas humanas que Dios nunca estableció, cargando a los creyentes con pesos que ni ellos mismos pueden llevar. Jesús denunció esta práctica en Mateo capítulo 23, cuando llamó hipócritas a los fariseos por poner cargas pesadas sobre el pueblo mientras descuidaban la justicia, la misericordia y la fe. Cualquier evangelio que sustituye la gracia por un legalismo opresivo también es una distorsión. Reconocer un evangelio adulterado requiere estar firmes en la palabra y en la persona de Cristo. El verdadero evangelio produce fruto de arrepentimiento, transforma vidas y conduce a la comunión con Dios. Si un mensaje promueve orgullo, comodidad carnal o dependencia ciega de líderes humanos, no está alineado con el corazón de Jesús. La prueba es sencilla. ¿Ese evangelio me acerca más a Cristo o me aleja de Él? El peligro del evangelio adulterado no es solo personal, sino también colectivo. Iglesias enteras han caído en confusión porque cambiaron la pureza del evangelio por estrategias de mercadeo, promesas de bienestar o prácticas sensacionalistas. Lo que comienza como una adaptación para atraer a la gente
termina convirtiéndose en una distorsión que destruye la fe de muchos. Pablo lo entendía tan bien que se enfrentó con firmeza a quienes intentaban imponer doctrinas ajenas al Evangelio de la gracia. Para protegernos, debemos amar la verdad más que cualquier beneficio temporal. El Evangelio no es un contrato de ventajas para el hombre, sino la revelación del amor de Dios que entregó a su Hijo para salvarnos. Quien entiende esto no se deja seducir por mensajes fáciles, porque sabe que seguir a Cristo implica un costo. Jesús mismo advirtió: «El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí». Mateo capítulo 10, versículo 38. El Evangelio verdadero exige entrega total. El Evangelio adulterado es una de las trampas más peligrosas del engaño espiritual, porque usa palabras bíblicas para encubrir mentiras. Pero el creyente que permanece atento sabe que no hay otro fundamento fuera de Cristo crucificado y resucitado. No importa cuán atractivo o popular sea el mensaje, si no predica al Cristo de la cruz, no es el Evangelio. La verdad es sencilla y poderosa, y solo ella tiene el poder de salvar. Clave 8. Examina la coherencia entre mensaje y vida. Una de las pruebas más claras para desenmascarar el engaño espiritual es observar si existe coherencia entre lo que alguien predica y la manera en que vive. Jesús denunció a los fariseos porque decían y no hacían. Mateo capítulo 23, versículo 3. Sus palabras parecían llenas de devoción, pero sus actos demostraban orgullo, hipocresía y falta de amor. Esa contradicción es el sello de quienes usan la religión como fachada. El verdadero siervo de Dios no solo habla de la verdad, sino que la encarna en su vida diaria. La coherencia entre mensaje y vida es fundamental, porque el Evangelio no es solo teoría, es poder de Dios para transformar. Cuando alguien proclama santidad, pero vive en pecado oculto, su mensaje pierde credibilidad y se convierte en una herramienta de engaño. Pablo escribió en Romanos capítulo 2, versículo 21. «Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? El que predica sin vivir lo que enseña se convierte en piedra de tropiezo para muchos». El engaño espiritual suele ocultarse bajo discursos apasionados. Hay predicadores que conmueven multitudes con sus palabras, pero sus vidas privadas revelan ambiciones, vicios o doble moral. Aunque por un tiempo logren aparentar espiritualidad, la incoherencia tarde o temprano sale a la luz. Jesús dijo en Lucas capítulo 12, versículo 2, «Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse». El mensaje puede impresionar por un momento, pero la vida es la que lo confirma. Un ejemplo claro lo encontramos en Ananías y Zafira, Hechos capítulo 5. Ellos aparentaron generosidad entregando dinero a los apóstoles, pero mintieron sobre la cantidad real. Su falta de coherencia entre lo que dijeron y lo que hicieron tuvo consecuencias graves, porque intentaron engañar al Espíritu Santo. Esta historia nos muestra que no basta con tener un discurso correcto. Dios mira el corazón y exige integridad. El contraste se ve en la vida de Pablo. Él podía predicar con autoridad porque su vida respaldaba sus palabras. Trabajaba con sus propias manos para no ser carga a nadie. Soportaba sufrimientos por causa del Evangelio y se mantenía fiel hasta en la cárcel. Esa coherencia daba peso a su mensaje. No era un orador vacío, sino un testigo vivo de lo que enseñaba. El poder de sus palabras estaba en que su vida reflejaba lo que predicaba. En la vida práctica, esta clave significa que no debemos dejarnos llevar solo por la elocuencia de un predicador o por lo atractivo de una enseñanza. Es necesario observar cómo vive, cómo trata a su familia, cómo maneja el dinero, cómo enfrenta las pruebas. El fruto de su vida es la verdadera confirmación de su mensaje. Una vida coherente no es perfecta, pero muestra humildad, arrepentimiento y un deseo sincero de honrar a Dios. El engaño espiritual se desenmascara cuando alguien exige a otros lo que él mismo no practica. Jesús dijo, «¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?» Mateo capítulo 7, versículo 3.
Los falsos maestros suelen imponer cargas pesadas mientras ellos mismos viven de forma cómoda y egoísta. En cambio, el verdadero líder guía con el ejemplo, mostrando en su propia vida el camino de la fe. También debemos aplicar esta clave a nosotros mismos. No basta con señalar la incoherencia en otros. Debemos examinarnos para que nuestro testimonio no contradiga lo que decimos creer. Pablo aconseja en Filipenses capítulo 2, versículo 15, que vivamos como hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, resplandeciendo como luminares en el mundo. La coherencia entre mensaje y vida es nuestro mejor argumento contra el engaño. El poder del Evangelio se debilita cuando hay incoherencia, pero se fortalece cuando hay integridad. El mundo escucha más a un cristiano que vive lo que predica que a 1000 que solo hablan sin demostrarlo. La coherencia es una señal poderosa de autenticidad, porque muestra que la fe no es un disfraz, sino una transformación real. Examinar la coherencia entre mensaje y vida es vital para reconocer la verdad. El engaño espiritual puede sostenerse un tiempo con discursos hermosos, pero la falta de integridad lo expone tarde o temprano. El verdadero siervo no necesita aparentar, porque su vida misma es un testimonio vivo. Si lo que alguien dice no concuerda con lo que hace, aléjate. Pero si sus actos reflejan lo que predica, puedes confiar que está caminando en la verdad. Clave 9. No te dejes seducir por la mayoría. Una de las trampas más comunes del engaño espiritual es pensar que, porque algo es seguido por multitudes, necesariamente debe ser verdadero. Sin embargo, Jesús fue claro en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí nos advierte que la mayoría no siempre camina en la verdad, y que la fidelidad a Dios suele encontrarse en el camino menos popular. La historia bíblica confirma esta realidad. En los días de Noé, la gran mayoría se burlaba de él mientras construía el arca. Solo 8 personas fueron salvas, mientras toda una generación pereció en el diluvio. Génesis capítulo 7, versículo 7. La mayoría creía que Noé estaba loco, pero el juicio de Dios demostró lo contrario. Este ejemplo nos recuerda que no debemos medir la verdad por la cantidad de seguidores, sino por la fidelidad a la palabra de Dios. El pueblo de Israel también cayó muchas veces en esta trampa. Cuando Moisés subió al monte, la mayoría del pueblo presionó a Aarón para que les hiciera un becerro de oro. Miles participaron en esa adoración falsa, pero eso no la convirtió en verdad. Al contrario, provocó la ira de Dios. Éxodo capítulo 32. Este relato nos enseña que seguir la corriente popular puede llevarnos directo a la rebelión contra Dios, aunque aparentemente todos estén de acuerdo. En tiempos de los profetas, la mayoría también solía escuchar a los falsos. Jeremías y Miqueas fueron perseguidos porque sus mensajes eran impopulares. Hablaban de juicio y arrepentimiento. En cambio, otros profetas prometían prosperidad y victoria inmediata, ganándose el aplauso de las multitudes. Pero al cumplirse la palabra de Dios, quedó demostrado quién tenía la verdad. Así sucede también hoy. Muchos buscan mensajes agradables, aunque no vengan de Dios. El engaño espiritual sabe manipular las masas. Donde hay multitud, se genera un efecto psicológico. Las personas piensan que si tantos creen algo, debe ser correcto. Sin embargo, la Biblia nos llama a no conformarnos a este siglo, Romanos capítulo 12, versículo 2, sino a renovar nuestra mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios. La verdad no se somete al voto popular ni depende de las encuestas. Permanece firme, aunque pocos la defiendan. En la vida práctica, esto significa que no debemos medir la autenticidad de una iglesia, un ministerio o un mensaje por la cantidad de personas que lo siguen. Hay congregaciones gigantescas que enseñan doctrinas diluidas para atraer multitudes, pero carecen de profundidad espiritual. También hay comunidades pequeñas que, aunque no son populares, mantienen la fidelidad al Evangelio. La mayoría busca lo cómodo.
Los pocos buscan la cruz. Jesús mismo experimentó el rechazo de las multitudes. Al inicio, miles lo seguían por los milagros y los panes, pero cuando comenzó a hablar de compromiso y entrega, muchos se apartaron. Juan capítulo 6, versículo 66. El verdadero discipulado nunca ha sido masivo. Siempre ha implicado una decisión personal, a menudo contraria a la corriente de la mayoría. Esto nos recuerda que seguir a Cristo es caminar contra la cultura dominante. El peligro de dejarnos seducir por la mayoría es que terminamos aceptando prácticas que Dios condena solo porque parecen normales o porque todos las hacen. Pero la Biblia nos llama a ser luz en medio de la oscuridad, no a unirnos con ella. El cristiano debe estar dispuesto a ser minoría si eso significa permanecer fiel a la verdad. Los héroes de la fe mencionados en Hebreos capítulo 11 fueron hombres y mujeres que nadaron contra la corriente de su tiempo. La mayoría siempre buscará el camino fácil, un evangelio sin cruz, una fe sin sacrificio, una religión sin compromiso. Pero los que quieren la vida eterna saben que ese camino ancho lleva a la perdición. La fidelidad a Dios muchas veces significará estar en minoría, ser criticado o incluso rechazado. Sin embargo, la recompensa eterna supera cualquier rechazo temporal. No te dejes seducir por la mayoría. La verdad no depende de cuántos la aceptan, sino de quién la dijo. Cristo. Aunque todos sigan el camino ancho, permanece en el camino angosto, porque allí encontrarás la vida. Recordemos siempre que lo popular no siempre es lo verdadero, y lo verdadero no siempre será popular. Lo importante no es caminar con la multitud, sino caminar con Dios. Clave 10. Desconfía de lo que elimina el temor de Dios. El temor de Dios no es miedo servil, sino reverencia profunda hacia su santidad, poder y justicia. La Biblia enseña en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por eso, cualquier enseñanza, práctica o movimiento que minimice o elimine el temor de Dios está debilitando la esencia de la fe verdadera. El engaño espiritual prospera cuando la gente deja de temer al Señor y comienza a tratar lo sagrado como algo común. En nuestros días, muchos mensajes han transformado la gracia en un permiso para pecar. Se predica a un Dios que solo ama pero nunca juzga, que solo perdona pero nunca corrige. Este tipo de evangelio elimina el temor reverente y convierte a Dios en una figura complaciente que se adapta a los caprichos humanos. Sin embargo, Hebreos capítulo 12, versículo 29 nos recuerda: nuestro Dios es fuego consumidor. El amor de Dios no cancela su justicia. Ambos aspectos forman parte de su carácter. La Escritura nos muestra que cada vez que el pueblo perdió el temor de Dios, cayó en idolatría y rebelión. En los tiempos de los jueces, Israel hacía lo que bien le parecía, porque ya no temía a Jehová. Ese desenfreno los llevó a la opresión y al sufrimiento hasta que clamaban por liberación. El patrón es claro: donde no hay temor de Dios, reina el caos espiritual. Por eso, cualquier mensaje que relativice la santidad divina debe ser visto con cautela. El temor de Dios también se manifiesta en la manera en que tratamos su palabra. Cuando alguien enseña que los mandamientos de Dios ya no son necesarios, o que cada uno puede interpretar las Escrituras a su conveniencia, está eliminando el temor del Señor. El Salmo 119, versículo 160 dice: la suma de tu palabra es verdad. Tratar la Biblia con ligereza es un síntoma de falta de reverencia y una puerta abierta al engaño. Un ejemplo práctico lo encontramos en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Después de su muerte repentina, la Biblia dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Versículo 11. Ese temor no destruyó la fe, sino que la purificó. El pueblo comprendió que Dios no se burla y que la santidad es un asunto serio. El engaño pierde fuerza cuando la iglesia vive en reverencia delante de Dios. El problema del engaño espiritual es que presenta un camino fácil. Dios no se enoja, Dios no exige, Dios no juzga. De esta manera, suaviza el pecado hasta hacerlo parecer inofensivo. Pero la Biblia enseña lo contrario.
Romanos capítulo 6, versículo 23 afirma: «La paga del pecado es muerte». Cuando alguien elimina esta verdad del mensaje, está quitando el temor de Dios y sembrando terreno fértil para la rebeldía. El temor del Señor no es opresión, es protección. Nos guarda de tomar decisiones que nos apartan de la vida eterna. Proverbios capítulo 14, versículo 27 dice: «El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte». Por eso, debemos desconfiar de cualquier enseñanza que minimice el pecado, que normalice la inmoralidad o que justifique lo que la palabra condena. Cuando desaparece el temor de Dios, el alma queda expuesta a la esclavitud espiritual. En la vida diaria, vivir en temor de Dios significa reconocerlo en cada decisión, respetar sus mandamientos y recordar que un día daremos cuentas delante de su trono. El apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10: «Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo». Quien vive con esta conciencia no puede tomarse la fe a la ligera. En cambio, quien elimina este principio termina viviendo una religión superficial. Los falsos maestros saben que un pueblo sin temor de Dios es fácil de manipular. Por eso, suavizan sus mensajes, eliminan la confrontación al pecado y ofrecen un evangelio que no incomoda. Pero la verdad siempre confronta, porque Dios es santo. El verdadero amor no se opone al temor, lo completa. Amar a Dios implica también reverenciarlo, obedecerlo y reconocer su grandeza. Debemos desconfiar de todo lo que elimina el temor de Dios, porque sin ese fundamento, la fe se convierte en un juego religioso. El temor del Señor es lo que mantiene al creyente humilde, obediente y firme en la verdad. Cuando una enseñanza minimiza la santidad, niega el juicio o relativiza el pecado, está quitando la esencia misma del Evangelio. Permanecer en la verdad significa mantener vivo ese temor reverente que nos guarda del engaño y nos acerca más al Dios santo y justo. Clave 11. Reconoce las medias verdades. El engaño más peligroso no siempre es la mentira total, sino la media verdad. Desde el principio, Satanás ha usado esta estrategia. En el Edén, no negó la palabra de Dios directamente, sino que la torció con sutileza. Con que Dios os ha dicho: «No comáis de todo árbol del huerto». Génesis capítulo 3, versículo 1. Lo que hizo fue exagerar el mandato para sembrar confusión. Después aseguró: «No moriréis». Versículo 4, contradiciendo lo que Dios había dicho. La serpiente mezcló verdad con mentira, y esa combinación fue suficiente para engañar a Eva. Las medias verdades son especialmente peligrosas porque suenan bíblicas. Pueden citar un versículo, pero lo sacan de contexto para apoyar una idea que contradice el mensaje completo de la Escritura. Así actúan muchos falsos maestros. Toman una parte de la verdad y la usan para justificar prácticas equivocadas. Por eso, Jesús venció en el desierto no solo citando la palabra, sino usando la palabra completa, en su verdadero contexto, Mateo capítulo 4. Un ejemplo común de media verdad es cuando se predica que Dios es amor, lo cual es cierto, Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Pero si se usa esa afirmación para ignorar que Dios también es justo y santo, la verdad queda incompleta y se convierte en engaño. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Una verdad parcial puede distorsionar el carácter de Dios y llevar a la gente a un falso concepto de fe. Las medias verdades también se manifiestan en doctrinas que exaltan un aspecto del Evangelio y descuidan otros. Por ejemplo, algunos se enfocan solo en las promesas de bendición, pero olvidan las advertencias de sufrimiento y persecución. Jesús dijo: «En el mundo tendréis aflicción». Juan capítulo 16, versículo 33. Si alguien predica solo la primera parte, la paz de Cristo, y omite la segunda, la aflicción, está ofreciendo una visión incompleta que prepara el terreno para la decepción. En la vida práctica, reconocer medias verdades significa aprender a escuchar con discernimiento. Cuando alguien enseña, debemos preguntarnos:
¿Está usando todo el consejo de Dios o solo una parte conveniente? Pablo declaró en Hechos capítulo 20, versículo 27, «No he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios». Esa es la actitud correcta, predicar la verdad completa, aunque no siempre sea popular ni fácil de aceptar. El engaño espiritual se fortalece con medias verdades porque apelan al deseo humano, prometen lo que agrada y silencian lo que incomoda. Así, muchos son atraídos por mensajes parciales que les dan paz momentánea, pero los alejan de la verdad que transforma. Es como un médico que solo dice al paciente lo que quiere oír, ocultando la gravedad de su enfermedad. Puede sonar alentador, pero en realidad está condenando al enfermo. Jesús dejó claro que la verdad no puede dividirse. Dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». No dijo que parte de la palabra es verdad, sino que toda lo es. Cuando alguien selecciona solo lo que le conviene, está manipulando la Escritura. La Biblia no es un menú a la carta del que escogemos lo que nos gusta y dejamos lo que nos incomoda. Es la revelación completa de Dios. Un ejemplo moderno de medias verdades es cuando se predica prosperidad material, sin hablar de la mayordomía responsable o del contentamiento en Cristo. Otro es cuando se habla de fe sin obediencia, o de libertad sin santidad. Estas enseñanzas atraen multitudes porque suenan positivas, pero carecen del equilibrio que solo la palabra completa ofrece. Reconocerlas requiere estar atentos y no conformarnos con mensajes agradables, sino buscar siempre la totalidad de lo que Dios dice. El creyente que reconoce las medias verdades se protege de caer en doctrinas falsas. Este discernimiento no se logra de un día para otro, sino con una vida de estudio bíblico y oración. Entre más conocemos la palabra en su totalidad, más rápido identificamos cuando alguien la está usando de manera torcida. Así como un músico experto detecta una nota desafinada en una melodía, el cristiano maduro reconoce cuando algo suena casi correcto, pero en realidad no lo es. Las medias verdades son como trampas disfrazadas, parecen inofensivas, pero encierran veneno. El enemigo sabe que una mentira total sería fácilmente rechazada, por eso la mezcla con verdad para hacerla más creíble. Nuestra defensa es vivir aferrados a toda la palabra de Dios, sin reducirla ni manipularla. Solo así podremos reconocer lo que parece luz, pero en realidad es sombra, y permanecer firmes en la verdad que salva. Clave 12. Confirma siempre con la comunidad de fe madura. El cristianismo nunca fue diseñado para vivirse en soledad, sino en comunidad. Desde el principio, los discípulos perseveraban juntos en la doctrina, en la comunión y en la oración. Hechos capítulo 2, versículo 42. Esta vida compartida no solo fortalecía su fe, sino que también les permitía discernir cuando algo no venía de Dios. La comunidad de fe madura actúa como un filtro espiritual que nos protege del engaño, porque nadie tiene toda la verdad en sí mismo. El engaño espiritual encuentra terreno fértil en los corazones que se aíslan. Cuando alguien se aparta de la congregación, pierde el consejo, la corrección y el acompañamiento de otros creyentes. Proverbios capítulo 11, versículo 14, lo resume con sabiduría. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios usa la voz de otros hermanos maduros para confirmar lo que escuchamos o recibimos en lo secreto. Un ejemplo claro lo tenemos en la iglesia de Berea. Ellos no se conformaban con lo que Pablo les predicaba, aunque era un apóstol, sino que examinaban las Escrituras cada día para confirmar si lo que oían era verdad. Hechos capítulo 17, versículo 11. Esa práctica comunitaria evitaba que alguien se dejara arrastrar por enseñanzas erradas. Así también hoy, debemos aprender a contrastar lo que recibimos con hermanos de fe sólida que aman la palabra de Dios. La comunidad madura no se deja llevar por emociones pasajeras. Mientras algunos pueden entusiasmarse con una nueva revelación, los creyentes experimentados saben esperar y observar los frutos. Este equilibrio es vital,
porque el engaño espiritual suele entrar disfrazado de novedad o de misterios ocultos. Pero cuando un grupo de creyentes maduros ora, examina la palabra y discierne juntos, la verdad prevalece. El Espíritu Santo también habla a la iglesia en conjunto. En Hechos capítulo 13, versículo 2, mientras la iglesia en Antioquía servía al Señor y ayunaba, el Espíritu dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». La dirección no fue dada solo a una persona, sino confirmada en medio de la comunidad. Esto nos enseña que la revelación de Dios no se contradice. Lo que Él habla en lo secreto será confirmado en el cuerpo de Cristo. El engaño espiritual, en cambio, suele fomentar el individualismo extremo. Algunos dicen: «Solo Dios me habla, no necesito a nadie más». Esta actitud es peligrosa porque la soberbia abre la puerta a la confusión. Incluso los profetas del Antiguo Testamento eran evaluados por otros. Deuteronomio capítulo 18. Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios de la fe, sino a caminar acompañados de una comunidad que nos ayude a discernir. En la vida práctica, confirmar con la comunidad significa estar dispuestos a recibir corrección. A veces podemos sentir que Dios nos dijo algo, pero al compartirlo con líderes o hermanos maduros, descubrimos que había error en nuestra interpretación. Lejos de ser una limitación, esto es una protección. La corrección es una expresión de amor, porque evita que caminemos hacia un camino de engaño. Proverbios capítulo 27, versículo 17 lo dice así: «Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo». Un ejemplo moderno son los movimientos que nacen alrededor de líderes carismáticos que rechazan toda rendición de cuentas. Al no estar sujetos a una comunidad madura, terminan creando doctrinas extrañas, manipulando a sus seguidores y cayendo en escándalos. Esto muestra lo importante que es la confirmación mutua. Donde no hay supervisión ni consejo, el riesgo de engaño es altísimo. La comunidad madura también es un lugar donde se prueba el carácter. Es fácil aparentar santidad cuando se está solo, pero en medio de la iglesia se revela el verdadero corazón. El que busca la gloria personal, la competencia o la manipulación pronto es descubierto. En cambio, quien vive en humildad y amor recibe el respaldo de la comunidad porque su vida confirma su mensaje. Confirmar con la comunidad de fe madura es una defensa poderosa contra el engaño espiritual. La verdad se fortalece cuando es compartida, evaluada y afirmada en unidad. Ninguno de nosotros es tan sabio como para no necesitar consejo. La iglesia fue diseñada como un cuerpo, y un miembro separado está condenado a morir. Permanecer en la verdad significa caminar en comunión con hermanos que nos ayudan a mantenernos firmes en la sana doctrina. Clave 13. Observa si hay manipulación emocional. El engaño espiritual rara vez se presenta de manera fría o racional. Casi siempre apela a las emociones. Los falsos maestros saben que un corazón conmovido puede dejar de lado la razón y la verdad. Por eso usan discursos cargados de emoción para controlar, atemorizar o seducir. Sin embargo, la fe verdadera no se sostiene en sentimientos cambiantes, sino en la palabra de Dios, que es firme y eterna. El creyente debe aprender a discernir cuándo la emoción es una respuesta genuina al Espíritu Santo y cuándo es un instrumento de manipulación. Un ejemplo claro de manipulación emocional es el uso del miedo. Muchos líderes infunden temor en sus seguidores con frases como: «Si te vas de aquí, la maldición caerá sobre ti», o «Solo en este lugar está la bendición de Dios». Este tipo de declaraciones no se basan en la Biblia, sino en el deseo de controlar. El verdadero evangelio, en cambio, libera del miedo y nos recuerda que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. La manipulación también puede disfrazarse de entusiasmo excesivo. Se generan ambientes donde la euforia es vista como señal de espiritualidad. Sin embargo, cuando la emoción pasa, muchos quedan vacíos porque no recibieron enseñanza sólida. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador. Algunos reciben la palabra con gozo, pero como no tienen raíz, se secan cuando llega la prueba.
Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. El verdadero avivamiento no depende de emociones pasajeras, sino de corazones transformados. Otra forma de manipulación emocional es la culpa. Algunos líderes utilizan versículos fuera de contexto para hacer sentir a las personas indignas o siempre en deuda con ellos. Esto crea dependencia y anula la libertad que Cristo da. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 1, «Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Cuando alguien usa la culpa como herramienta de control, está alejando a los creyentes de la gracia y esclavizándolos al miedo. El engaño espiritual también puede usar el sentimentalismo excesivo. Mensajes que apelan solo a las lágrimas, pero no confrontan el pecado ni llaman al arrepentimiento, son peligrosos. La emoción genuina es parte de la fe, pero nunca debe sustituir la verdad. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro predicó, los oyentes fueron compungidos de corazón, pero su respuesta no se quedó en emociones. Se arrepintieron y se bautizaron. La diferencia es que la emoción fue acompañada de obediencia, no de manipulación. En la vida práctica, discernir manipulación emocional significa estar atentos a lo que un mensaje produce en nosotros. Nos lleva a depender más de Cristo o a depender de un líder humano. Nos motiva a obedecer la palabra o solo a sentir algo momentáneo. Las emociones que provienen de Dios conducen a la verdad y a la libertad. Las que provienen del engaño producen esclavitud y dependencia. La manipulación emocional puede ser poderosa porque juega con nuestras vulnerabilidades. Personas que atraviesan crisis personales, dolor o necesidad económica, son más susceptibles a discursos manipuladores. Por eso, los falsos maestros buscan explotar esas debilidades para obtener dinero, control o reconocimiento. Jesús, en cambio, nunca manipuló a los quebrantados. Los sanó y los levantó en libertad, siempre apuntando al Padre y no a sí mismo. También debemos recordar que el Espíritu Santo no necesita manipular. Cuando Él toca un corazón, lo hace con convicción, no con chantaje. Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 8, que el Espíritu convencería de pecado, justicia y juicio. Esa convicción puede movernos a lágrimas, pero siempre produce fruto de arrepentimiento, no dependencia enfermiza. La diferencia entre la obra de Dios y la manipulación es clara: una libera, la otra controla. El peligro de la manipulación emocional es que puede llevar a muchos a confundir experiencias intensas con verdadera fe. Pero la emoción se desvanece, la verdad permanece. Por eso debemos ser vigilantes. Si una iglesia o ministerio basa todo en generar sensaciones, pero no edifica en la palabra, estamos frente a un terreno peligroso. El creyente maduro aprende a disfrutar de la emoción genuina, pero no se deja gobernar por ella. Observar si hay manipulación emocional es esencial para reconocer el engaño espiritual. La fe verdadera nunca obliga ni controla, siempre invita y transforma. Cuando un mensaje o un líder apela al miedo, la culpa o la euforia desmedida para someter, está alejándose del carácter de Cristo. Permanecer en la verdad significa no dejarnos arrastrar por emociones manipuladas, sino aferrarnos a la palabra y al Espíritu Santo, que siempre conducen a la libertad. Clave 14. Pregunta quién recibe la gloria. Una de las señales más claras para distinguir entre la verdad y el engaño espiritual es preguntarse, ¿quién está recibiendo la gloria? El Evangelio verdadero siempre dirige la alabanza hacia Dios, mientras que el falso desvía la atención hacia los hombres. Jesús mismo lo declaró en Juan capítulo 7, versículo 18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió es verdadero, y no hay en él injusticia. Esa es la prueba. El verdadero siervo apunta al Padre, no a sí mismo. El engaño espiritual prospera cuando los líderes se convierten en el centro de la fe. En lugar de exaltar a Cristo, exaltan su propia figura, su ministerio o sus logros. Así la gente termina idolatrando a un hombre en vez de adorar a Dios. El apóstol Pablo corrigió esta tendencia en la iglesia de Corinto, donde algunos decían ser de Pablo, otros de Apolos y otros de Cefas.
Él respondió en 1 capítulo 3, versículo 6, Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El siervo verdadero nunca se adueña de la gloria que solo pertenece al Señor. Jesús mismo nos enseñó con su ejemplo. Aunque tenía todo derecho de recibir adoración, constantemente dio gloria al Padre. Decía, Mi doctrina no es mía sino de aquel que me envió. Juan capítulo 7, versículo 16. Esa humildad mostraba el carácter del Hijo obediente. Si el propio Jesús no buscó su gloria, mucho menos debe hacerlo un hombre que dice servirle. Cuando un líder se exalta a sí mismo, está caminando en el espíritu del anticristo, que busca usurpar el lugar de Dios. Otra señal del engaño es cuando la gloria se enfoca en las obras humanas. Algunos ministerios resaltan sus milagros, sus edificios, su música o su número de seguidores como prueba de que Dios está con ellos. Pero el verdadero evangelio nos recuerda que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Pablo escribió en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La gloria nunca debe quedar en los vasos, sino en el tesoro. La Biblia también advierte del peligro de robar la gloria de Dios. En Hechos capítulo 12, Herodes aceptó la adulación del pueblo cuando lo aclamaron como si fuera un dios. En lugar de dar gloria al Señor, recibió los elogios, y por eso fue herido por un ángel y murió comido de gusanos. Esa historia nos recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías capítulo 42, versículo 8. Cualquier ministerio o líder que busque exaltarse está caminando hacia la caída. En la vida práctica, preguntarnos quién recibe la gloria significa evaluar si un mensaje, una iglesia o un movimiento nos dirige más hacia Cristo o hacia un hombre. Si todo gira alrededor de un líder, de su imagen o de su nombre, hay señales de peligro. En cambio, cuando al escuchar la predicación somos llevados a adorar a Dios y a depender más de Jesús, sabemos que estamos en la verdad. El centro del Evangelio siempre es Cristo, nunca el predicador. El engaño espiritual también puede disfrazarse con un lenguaje piadoso. Algunos dicen gloria a Dios, pero en la práctica buscan reconocimiento personal. Se enojan si no se les aplaude, si no se les menciona o si no se les reconoce. El verdadero siervo, en cambio, se alegra cuando Cristo es exaltado, aunque Él quede en el anonimato. Juan el Bautista lo expresó con claridad en Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ese es el corazón del Evangelio. Otro aspecto clave es observar qué frutos deja una enseñanza en los oyentes. Cuando la gloria es de Dios, la gente termina amando más a Cristo, buscando su presencia y sirviendo con humildad. Pero cuando la gloria es desviada al hombre, los seguidores terminan dependientes de un líder, de un lugar o de una experiencia particular. Esa dependencia es peligrosa porque reemplaza la relación personal con Jesús. La gloria mal dirigida siempre termina en esclavitud. El creyente maduro aprende a redirigir la gloria en todo momento. Si recibe un reconocimiento, responde como Pablo y Bernabé en Hechos capítulo 14, cuando la multitud quiso adorarlos como dioses. Hombres, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Los siervos genuinos saben que la gloria no se retiene, se devuelve al Señor. Esa actitud protege al pueblo de caer en idolatría y fortalece la autenticidad del Evangelio. Una de las formas más seguras de desenmascarar el engaño espiritual es preguntar, ¿a quién está glorificando esto? Si la respuesta es un hombre, un ministerio o una obra humana, no es el Evangelio verdadero. Pero si toda la honra y el reconocimiento van a Cristo, sabemos que estamos en el camino correcto. El mensaje auténtico siempre exalta a Jesús como Señor y Salvador y nos recuerda que solo a Dios pertenece la gloria por los siglos de los siglos. Clave 15. Permanece firme en la relación con Dios. La clave final y más decisiva para no caer en el engaño espiritual es cultivar una relación personal, íntima y constante con Dios. Jesús mismo lo expresó en Juan capítulo 15, versículo 5.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta afirmación deja claro que no basta con conocer doctrina, ni con participar de actividades religiosas. La verdadera protección está en permanecer conectados a Cristo en todo momento. El engaño espiritual se aprovecha de quienes tienen una fe superficial. Personas que solo buscan a Dios en momentos de necesidad o que reducen su vida cristiana a ritos externos, se vuelven vulnerables a voces extrañas. Pero quien cultiva diariamente su comunión con el Señor, orando, leyendo la palabra y obedeciéndola, desarrolla un oído espiritual que reconoce la voz del buen pastor y no sigue la voz de los extraños. Juan capítulo 10, versículo 5. Permanecer en relación con Dios significa también alimentar nuestra fe en medio de la adversidad. Cuando llegan las pruebas, el enemigo intenta sembrar dudas y confusión, pero la confianza en la fidelidad de Dios nos sostiene. Daniel, en tierra de Babilonia, se mantuvo firme porque su relación con Dios era sólida. Oraba 3 veces al día, aunque sabía que podía costarle la vida. Daniel capítulo 6, versículo 10. Esa constancia lo guardó del engaño de un sistema corrupto. El engaño espiritual siempre busca apartarnos de la relación directa con Dios para sustituirla por dependencias humanas. Quiere que pongamos nuestra confianza en líderes, instituciones o experiencias, en lugar de en Cristo. Pero el Evangelio verdadero nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Nadie puede sustituir tu comunión personal con Dios. Esa es la fuente de toda verdad y de toda fortaleza. En la práctica, permanecer firme en la relación con Dios significa establecer disciplinas espirituales que alimenten nuestra fe, oración diaria, lectura de la Escritura, adoración sincera y obediencia en lo cotidiano. Estas prácticas no son reglas vacías, sino expresiones de amor que fortalecen nuestra unión con el Señor. Cuanto más profundo sea ese vínculo, menos poder tendrá el engaño sobre nuestra vida. También implica escuchar y obedecer la dirección del Espíritu Santo. Jesús prometió que el Consolador nos guiaría a toda verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. Esa guía no se recibe con prisa ni de manera intermitente, sino en la intimidad con Dios. Cuando una persona cultiva sensibilidad a la voz del Espíritu, puede discernir rápidamente lo que no proviene de él, aunque esté disfrazado de espiritualidad. El engaño espiritual se debilita cuando el creyente desarrolla un amor profundo por la presencia de Dios. Quien ha probado la dulzura de caminar con Cristo no se conforma con imitaciones baratas. Los falsos mensajes pueden sonar atractivos, pero no satisfacen el hambre de un corazón que se deleita en Dios. Como dijo el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, versículo 25. Esa devoción sincera es el mayor escudo contra el error. Permanecer en relación con Dios también nos hace perseverar en la verdad a lo largo del tiempo. Muchos empiezan bien, pero se enfrían porque no nutrieron su comunión diaria. Jesús habló de esto en la parábola de las 10 vírgenes. 5 eran prudentes y tenían aceite suficiente, mientras que las otras 5 descuidaron su provisión y quedaron fuera. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13. El aceite representa la vida del Espíritu, que solo se mantiene encendida con una relación constante con el Señor. La relación personal con Dios no solo nos guarda del engaño, sino que también nos llena de paz, esperanza y fortaleza para enfrentar el futuro. El mundo puede cambiar, las doctrinas pueden distorsionarse y los líderes pueden fallar, pero Dios permanece fiel. El creyente que se aferra a Él tiene seguridad inquebrantable porque sabe en quién ha creído. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Permanecer firme en la relación con Dios es la clave que resume todas las demás. Puedes conocer doctrina, examinar frutos, desconfiar de las apariencias, pero si no tienes comunión con Cristo, estarás en peligro.
La relación con Él es la raíz que sostiene todo el árbol de la fe. El engaño espiritual pierde fuerza cuando el alma está anclada en el amor, la verdad y la presencia de Dios. Esa es la victoria definitiva, caminar cada día con el Señor hasta que lo veamos cara a cara. El tema del engaño espiritual no es un asunto menor. Es una realidad que Jesús advirtió repetidas veces. Al recorrer estas 15 claves, hemos visto que la protección del creyente no depende de la astucia humana, sino de vivir aferrados a la verdad de Dios en todas sus dimensiones. Cada clave no es un consejo aislado, sino parte de un muro de defensa espiritual que el Señor nos entrega para permanecer firmes. La primera clave, examinar todo con la palabra, nos recuerda que la Biblia es el fundamento inquebrantable. Sin ella, todo lo demás pierde sentido. La Escritura es el filtro que desenmascara el error y confirma la verdad. Por eso, un cristiano que estudia y ama la palabra está mejor armado que aquel que se deja guiar solo por emociones o experiencias. La segunda clave, conocer el carácter de Cristo, nos enseña que la verdad no es solo un conjunto de doctrinas, sino una persona viva, Jesús. Cuando aprendemos a imitar su humildad, su obediencia y su compasión, cualquier enseñanza que no refleje ese carácter queda al descubierto. Cristo es el espejo donde debemos mirar todo lo que se presenta como espiritual. La tercera clave, discernir los frutos, nos invita a no dejarnos engañar por apariencias. El verdadero evangelio produce fruto de arrepentimiento, amor y santidad. El engaño puede impresionar un tiempo, pero sus frutos revelan su origen. Por eso, la paciencia para observar el resultado de un mensaje o ministerio es vital para reconocer si viene de Dios o no. La cuarta clave, no dejarnos llevar por señales y prodigios, es esencial en un mundo que busca lo espectacular. Los milagros pueden impresionar, pero no son garantía de verdad. El diablo también puede imitar señales. Lo único que no puede falsificar es un corazón transformado por la cruz de Cristo. El verdadero poder de Dios se manifiesta en vidas cambiadas, no en espectáculos. La quinta clave, vigilar la motivación del corazón, nos recuerda que el engaño no siempre entra de afuera, a veces brota de adentro. Cuando el deseo de poder, fama o prosperidad gobierna el corazón, se abre la puerta al error. Por eso, pedir a Dios que examine nuestras intenciones es una disciplina necesaria para mantenernos limpios y enfocados en Él. La sexta clave, orar pidiendo discernimiento, nos enseña que la sabiduría para reconocer lo verdadero es un regalo divino. Ninguno de nosotros puede confiar en sus sentidos o su experiencia. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. Un creyente que ora con sinceridad recibe dirección en medio de la confusión, porque Dios promete dar sabiduría abundantemente a quien la pide. La séptima clave, cuidar del evangelio adulterado, es vital porque hoy abundan mensajes que mezclan verdad con mentira. Un evangelio sin cruz, sin arrepentimiento o centrado en el hombre, ya no es el evangelio de Cristo. Permanecer en la pureza del mensaje es lo que nos garantiza salvación y vida eterna. No hay otro camino, solo Cristo crucificado y resucitado. La octava clave, examinar la coherencia entre mensaje y vida, nos protege de los hipócritas espirituales. Quien predica, pero no vive lo que enseña, tarde o temprano se revela como un engañador. El verdadero siervo no es perfecto, pero su vida respalda sus palabras con humildad, arrepentimiento y obediencia constante. La novena clave, no dejarnos seducir por la mayoría, es un recordatorio de que lo popular no siempre es lo correcto. La Biblia muestra que muchas veces la multitud eligió mal, desde el diluvio hasta la crucifixión de Jesús. La verdad casi siempre ha sido un camino angosto, transitado por pocos, pero es el único que lleva a la vida eterna. La décima clave, desconfiar de lo que elimina el temor de Dios, toca el corazón de la fe. El temor reverente nos mantiene alejados del pecado y nos guarda en santidad. Un mensaje que presenta a un Dios permisivo, que nunca juzga ni exige, es un engaño mortal. El verdadero evangelio nos enseña a amar a Dios, pero también a reverenciarlo. La undécima clave,
Reconocer las medias verdades nos alerta contra el arma favorita del enemigo, la distorsión. Satanás rara vez niega todo. Prefiere mezclar lo falso con lo verdadero para hacerlo más convincente. Solo un creyente que conoce toda la palabra puede detectar cuando un mensaje suena bíblico, pero en realidad está incompleto o torcido. La 12ª clave, confirmar con la comunidad de fe madura, nos recuerda que no fuimos llamados a caminar solos. La iglesia es un cuerpo, y Dios habla en medio de ella. El consejo y la corrección de hermanos maduros nos protege de errores personales y de revelaciones falsas. El aislamiento espiritual es terreno fértil para el engaño. La 13ª clave, observar si hay manipulación emocional, es necesaria porque muchos confunden emoción con presencia de Dios. El Evangelio puede conmover, pero no manipula. El Espíritu Santo convence con amor y verdad, mientras que los falsos maestros usan miedo, culpa o euforia para controlar. Distinguir la diferencia es crucial para no ser esclavizados. La 14ª clave, preguntar quién recibe la gloria, desenmascara las motivaciones ocultas. Si un ministerio o líder se exalta a sí mismo, está robando la gloria que solo pertenece a Dios. El verdadero evangelio siempre apunta a Cristo como el centro, nunca al hombre. Esa es la prueba más clara de autenticidad. La 15ª clave, permanecer firme en la relación con Dios, es el broche de oro que resume todo lo anterior. Sin comunión personal con Cristo, ninguna otra defensa será suficiente. La relación diaria con Dios a través de la oración, la palabra y la obediencia es el ancla que mantiene al creyente firme en medio de la tormenta del engaño. En conjunto, estas claves forman un escudo espiritual poderoso. No se trata de elegir una y descuidar las demás, sino de abrazarlas todas como parte de una vida de fidelidad al Señor. Cada clave complementa a la otra, y juntas construyen una muralla de protección contra los falsos maestros, las doctrinas adulteradas y las seducciones del mundo. El engaño espiritual nunca dejará de existir, pero el pueblo de Dios tiene las herramientas para resistirlo. Jesús mismo nos dio las advertencias necesarias y nos dejó su Espíritu para guiarnos a toda verdad. Nuestra responsabilidad es mantenernos vigilantes, firmes y obedientes. El engaño tiene un tiempo limitado, pero la verdad de Dios permanece para siempre. En conclusión, reconocer el engaño espiritual no es un ejercicio de sospecha, sino de fidelidad. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con discernimiento. Al aplicar estas 15 claves, el creyente no solo se protege, sino que también se convierte en luz para otros, ayudándolos a no caer en trampas disfrazadas de piedad. Y sobre todo permanece en la verdad que es Cristo, el único camino, la única verdad y la única vida. Si este mensaje te bendijo, no te vayas sin suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Tu opinión es muy valiosa y me anima a seguir compartiendo más contenido contigo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, comparte este video. Juntos podemos llevar la palabra de Dios a muchos más corazones.